Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Alejandro. Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos Aquí lo a tengo. continuar con nuestro tema de los conceptos fundamentales. Solo Marjorie y Vanessa levantó la mano. Lo siento, licenciado, se me apachó. Gracias, Marjorie. Bien, Buenas tardes, entonces, licenciado. buenas tardes. Si no hay dudas, si no hay ningún Buenas tardes, comentario, licenciado. vamos a avanzar con nuestro tema. ¿Se recuerdan que hemos estado estudiando en la última clase? Hemos estado estudiando los conceptos fundamentales del derecho romano. Y al hablar de esos conceptos, ¿se recuerdan? Hemos visto algunos que ustedes ya estudiaron en el curso de Derecho 1, pero los hemos ido ubicando en aquella realidad, en la realidad de la sociedad romana. Hablamos, por ejemplo, el último día, ya en la parte final, hablamos de la jurisprudencia, de la justicia, hablamos también de el derecho civil y el derecho, propiamente hablamos del jus civile y jus gentium, hablamos también del jus civile y el jus honorario. Si no hay dudas, entonces hoy seguimos con el desarrollo de esos conceptos. Entonces vamos a compartir la presentación. Bien, estudiamos nuestro octavo concepto. Nuestro octavo concepto, jus scripto, jus non scripto. Otra vez es el derecho, ¿verdad? El jus, el derecho romano. Ese derecho romano ahora se puede clasificar en jus scripto y jus non scripto. El primero que existió de estos dos fue el jus non scripto. Ese fue el primero, jus non scripto. Posteriormente vamos a encontrar al jus scripto. Digámoslo en español. Primero hubo un derecho no escrito y después apareció un derecho escrito. Primero el derecho fue no escrito. Y ese derecho no escrito podemos decir que era un derecho de carácter consuetudinario. El derecho de carácter consuetudinario es creado por la misma sociedad. En la medida que va repitiendo una conducta, poco a poco de estar realizando una conducta, hoy, mañana, al día siguiente, llega un momento en el cual nosotros sentimos en nuestro interior una fuerza a querer hacer esa misma conducta nuevamente, a realizar nuevamente la misma conducta. Eso es el derecho consuetudinario. Claro, no es válido solo para una persona, ¿verdad? Porque bien sabemos nosotros que si yo hoy leo 30 minutos, mañana leo 30 minutos, el día siguiente 30 minutos, y así paso por lo menos un mes leyendo 30 minutos cada día, cuando yo llego al primer día del mes siguiente, me va a hacer falta leer esos 30 minutos. Eso no es derecho consuetudinario, eso es un hábito, ¿verdad? Porque es en el ámbito individual. Adquiriríamos el hábito de la lectura. Igual, por ejemplo, si salimos a correr, tratemos de levantarnos temprano, tratemos de ir a correr por lo menos unos 20 minutos cada día para que nuestro cuerpo esté sano, para que nuestro sistema respiratorio se ejercite, para que nuestro corazón tome fuerza, pues salgamos a correr 15, 20 minutos a partir de mañana. Hagámoslo durante por lo menos un mes. Bueno, pues resulta que al mes siguiente nos va a hacer falta salir a correr. ¿Eso qué es? Un hábito. Pero aquí no estamos hablando de hábitos, es decir, no estamos hablando de cuestiones individuales, sino de conceptos sociales.
Y cuando hablamos de un concepto social, el que corresponde es la costumbre. Entonces, cuando en una comunidad se realizan ciertas conductas cotidianamente y se van repitiendo, repitiendo y repitiendo, nace en el interior de esas personas que conforman la comunidad una fuerza interior, una fuerza interior que nos hace que nos comportemos de esa misma manera otra vez. Eso es la costumbre. Bueno, pues la costumbre, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está regulando cómo debemos de comportarnos en esa sociedad. Ese derecho consuetudinario, ese derecho es no escrito. Es el primero que existió en Roma y es el primero que ha existido en todas las demás sociedades que han existido en el mundo. Entonces, siempre la humanidad, cuando empieza a crear sus primeras normas, son de carácter consuetudinario, es un derecho no escrito. Es hasta después que llega un momento en el cual va a aparecer el derecho escrito. Digamos que ese derecho no escrito está muy vinculado todavía a aquello que vimos antes, ¿se recuerdan? Decíamos que al principio las normas que regulaban las relaciones entre las personas eran de carácter religioso y decíamos que existía el fas y el nefas. Bueno, pues ese fas y ese nefas, al final de cuentas, da lugar a un derecho consuetudinario, da lugar a un derecho que es no escrito, ¿ya? Es el jus non scripto. Pero después hablábamos de que llegaron momentos en los cuales los romanos celebraron asambleas y que en las asambleas decidían que se volvía ley o no para ellos. Ahí ya estamos ante el derecho escrito. Entonces, esos son dos conceptos que hay acá. El derecho escrito y el derecho no escrito. Y aquí tenemos las imágenes, ¿verdad? Al principio no escrito es el derecho creado por esa comunidad en la medida que reitera ciertas conductas. Y luego tenemos aquí esa imagen que nos muestra una asamblea popular, ¿verdad? Una asamblea de ciudadanos romanos tomando decisiones sobre qué se vuelve ley o qué no. Y eso ya implica el uso del derecho escrito. Bien, otra clasificación importante del derecho es que el derecho se puede clasificar en público y privado. Y eso también ya lo estudiaron ustedes en el semestre anterior. ¿Qué me permite a mí decir si una norma pertenece al derecho público o pertenece al derecho privado? Bueno, pues para esto normalmente se utilizan dos teorías. Hay una teoría que se conoce como la teoría del interés en juego y hay otra que se conoce como la teoría de la naturaleza de la relación. Estas dos teorías nos pueden ayudar a poder clasificar una norma, a poder decir si una norma pertenece al derecho público o esa norma pertenece al derecho privado. Estudiemos una primero. Hablemos de la teoría del interés en juego. Cuando se habla de la teoría del interés en juego, nosotros sabemos que los seres humanos que integran esta sociedad, cada uno tiene sus propios intereses. Cada quien tiene sus intereses. Pero así como cada quien tiene sus intereses, hay intereses que son comunes a todos. Por ejemplo, todos tenemos interés en alimentarnos. Todos tenemos interés en conseguir un trabajo, todos tenemos interés en estudiar, todos tenemos interés en aprobar el curso, todos tenemos interés en tener un momento de recreación. O sea, todos tenemos intereses. Pero así como cada quien tiene su propio interés, por ejemplo, cada quien puede estar interesado en conseguir un alimento que no necesariamente es el que todos los demás quieren. Pero así como cada quien tiene un interés, también existen intereses que son colectivos. ¿Ya? Hay intereses individuales y hay intereses colectivos. Hay cosas que nos interesan a nosotros, a cada quien en particular, y hay cosas que nos interesan a todos. Por ejemplo, cuando se habla de que, el ambiente, ¿verdad? Sabemos que hemos estado destruyendo el ambiente, que de alguna manera eso está haciendo que hoy se vivan condiciones que se conocen como el cambio climático, por ejemplo. Pero la verdad es que como ese oxígeno lo respiramos todos, como este planeta es en el que vivimos todos, y no solo los que hoy estamos, sino los que vendrán después, realmente todos tenemos interés en la preservación del sistema ecológico, ¿verdad? Todos queremos que se preserven los recursos naturales. Ese es un interés de todos. Pero yo tengo interés, por ejemplo, en que la grama de mi casa esté bien recortada. O yo tengo interés en que el arbolito que he sembrado de verdad esté fertilizado para que llegue un momento en el que me dé los frutos que yo quiero. Esos son intereses particulares, intereses individuales. Pero todos, al final de cuentas, también tenemos el interés de la preservación de los recursos naturales.
Entonces, hay intereses que son de todos y hay intereses que son de cada quien, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, cuando las normas protegen intereses y estos intereses son de cada quien, ¿ya? Es el interés de uno, es el interés particular, es el interés individual, se dice que esa norma que está protegiendo ese interés es del derecho privado. Pero si resulta que la norma lo que está haciendo es protegiendo un interés que es de la colectividad, va a ser una norma de derecho público, ¿ya? Y ahí tenemos, entonces hay normas de derecho privado y hay normas de derecho público. Las normas de derecho privado son esas que van a proteger intereses particulares, intereses individuales, mientras que las normas de derecho público protegen los intereses de todos. Por ejemplo, imaginémonos que hay una persona que está interesada en celebrar su matrimonio. Hay una persona interesada en celebrar su matrimonio. Bueno, el interés de Juanita, que va a contraer matrimonio con Pedro, por ejemplo, el interés de Juanita y Pedro, el interés de Juanita en contraer matrimonio, el interés de Pedro en contraer matrimonio, pues esos son intereses de ellos, ¿verdad? A nosotros qué nos importa, y si nos invitan a la fiesta, qué bueno, ¿verdad? Porque vamos a disfrutar, pero ahora con este problema de la pandemia, mejor que no nos inviten tal vez. Bueno, pero al final de cuentas, ese interés que ellos tienen de contraer matrimonio es un interés privado. Es un interés privado. La norma que regula el matrimonio es de derecho privado. O, por ejemplo, ya pasó el tiempo y resulta que hay una señora que ha dado a luz a un bebé. Ay, nació el bebé, ¿verdad? Muy bien. Y ese bebé hay que darle un nombre. Y entonces hay normas que van a regular cómo se define el nombre del bebé, ¿verdad? El nombre que le decían los padres, pero también sabemos que tiene que llevar los apellidos de sus progenitores. Y hasta se discute sobre qué apellido debe ser primero, el de la madre o el del padre. El del padre normalmente es el que se coloca primero en las legislaciones. Bueno, pues esas normas de qué nombre le van a colocar al niño, qué nombre le van a dar al niño, con qué nombre van a identificar o cómo se forma el nombre con que van a identificar al niño, eso es derecho privado. Otro ejemplo. Yo he comprado algo, ¿verdad? He comprado, por ejemplo, una galleta. He comprado la galleta. El interés porque la galleta que me den no esté vencida, que esté en buen estado, eso es algo que me interesa a mí. A todos los demás que están por ahí alrededor comprando otras cosas, ¿verdad? A ellos no les importa si la galleta que a mí me dieron está vencida o no, porque al final de cuentas la galleta no es para ellos. Ellos están comprando otros bienes. Y hay otros afuera que no quieren comprar nada, pues tampoco les interesa. El saber que la galleta que yo voy a adquirir tiene las características necesarias para que yo pueda cubrir el hambre que tengo, entonces eso es algo propio, algo privado. Esas normas que van a regular esos elementos que tienen que ver con intereses particulares son del derecho privado. Ahora, normas de carácter público, como decíamos, ¿verdad? Todos estamos interesados en que se preserve el ambiente, entonces vamos a crear normas para castigar a todo aquel que produzca contaminación. Esa norma nos interesa a todos, que no haya contaminación. Esa norma es de carácter público. O, por ejemplo, hay una norma orientada a proteger la vida de la persona, porque resulta que llega un momento en el cual entre todos nosotros los seres humanos nos estamos matando y entonces a alguien se le ocurrió o a la comunidad como tal se le ocurrió que la verdad es que no está bien que nos matemos los unos a los otros, ¿verdad? Sino buscar la manera de que se respete la vida. Bueno, ¿quiénes están interesados en que se respete la vida? Pues todos queremos que se respete la vida, ¿verdad? Porque nadie quiere estar expuesto en una relación a perder la vida. Entonces, como todos estamos interesados en la protección de la vida, ese es un interés de todos, la norma que protege la vida es de carácter público. Cuando encontramos aquella norma que dice, comete homicidio quien diere muerte a un ser humano, pues esa norma va a ser de carácter público porque está protegiendo la vida. Y la vida es un interés que todos tenemos. Es el interés que todos tenemos de que haya una protección para la vida. Entonces nos damos cuenta que las normas se pueden clasificar en privadas o públicas dependiendo de qué interés están protegiendo. Ahora vamos a la otra teoría. Pero antes, ¿alguna duda, alguna inquietud con relación a esta primera teoría?
licenciado. Bien. Si no, entonces vamos a la segunda teoría, que es la de la naturaleza de la relación. Aquí, hablando de la naturaleza de la relación, las normas van a ser privadas ¿cuándo? Van a ser privadas cuando se trate de una relación en donde las dos personas están al mismo nivel. Si hay una norma que está regulando una relación y en esa relación las dos personas están al mismo nivel, esa es una norma de carácter privado. Por ejemplo, cuando decíamos que Juana y Pedro iban a contraer matrimonio, pues ahí se va a establecer una relación entre Juana y Pedro. Juana diciendo, sí, quiero ser la esposa de él, y Pedro diciendo, sí, yo acepto a ella como esposa. Entonces, ambos están aceptando, ¿verdad? Esa norma que se está aplicando ahí, pues tenemos a Juana y a Pedro, y ambos están al mismo nivel. Entonces, como ambos están al mismo nivel, porque no es de que Juana le esté ahorcando al otro para que diga sí, tampoco es que el otro tenga un arma cerca de la jovencita para que diga sí, sino ellos libremente están expresando su voluntad, los dos están al mismo nivel, la norma que regula ese matrimonio es privada. O cuando estaba la señora que dio a luz, ¿verdad?, inscribiendo a su hijo y entonces va a decidir el nombre, bueno, pues están los dos, ¿verdad? Y van a decidir el nombre y ahí en esa relación tampoco se trata de que uno sea superior al otro. Los dos están al mismo nivel. Entonces, esa norma es de carácter privado. Cuando decíamos que yo iba y compraba una galleta y que solo a mí me interesaba que la galleta tuviera las condiciones apropiadas para satisfacer el hambre, bueno, pues en esa relación también el señor me está vendiendo la galleta y yo la estoy comprando. Ahí hay una relación. Pero en esa relación no es de que el señor me esté diciendo, o si no me compra la galleta, usted va a perder. No, tampoco es que yo le esté diciendo, o me da la galleta o... No, 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 no. Es una relación de iguales. Yo he decidido comprar y él está dispuesto a vender y entramos en la relación. Es una relación de iguales. La norma que está regulando ahí la compra-venta de la galleta es una norma del derecho privado. Nos damos cuenta. Esta es otra teoría, pero no da resultados distintos en la clasificación a los que dio la teoría anterior. Esos mismos ejemplos que planteábamos cuando veíamos el interés, ahora los estamos utilizando para analizar no el interés, sino la relación entre las personas. Y la conclusión es la misma. Tanto si yo veo el interés en juego como si lo que hago es considerar la relación entre las personas, concluyo en que esas normas son de carácter privado. Ahora, ¿y cuándo van a ser de carácter público en atención a la naturaleza de la relación? Bueno, pues resulta que hay relaciones en donde no existe esa igualdad. Hay relaciones en donde lo que vamos a tener es una persona y enfrente va a estar otra que va a estar investida de un poder especial. Y como está investida de un poder especial, no hay igualdad. Ahí hay alguien que está en superioridad al otro. En esas relaciones en donde hay alguien que es superior a otro, no va a aplicarse el derecho privado. Ahí las normas que existen son de carácter público, pertenecen a la rama pública del derecho. Y vemos otra vez los mismos ejemplos que antes consideramos en la teoría del interés en juego. Se recuerdan, decíamos, el caso de la protección del ambiente. En el caso de la protección del ambiente, nosotros sabemos que existe una autoridad, ¿ya? Alguien investido de poder que vela porque nadie contamine los ríos, porque nadie destruya los bosques, porque nadie venga y afecte el aprovechamiento racional de los recursos. Entonces, existe, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala, existe quien vela por el respeto de la ley de áreas protegidas, existe quien vela por el respeto de los bosques. ¿Y quién es? Una autoridad. Entonces nos damos cuenta. Yo con mi hacha queriendo botar un poste, un árbol, por ejemplo, y la autoridad enfrente de mí diciéndome, ¿qué estás haciendo queriendo botar ese árbol? Si quieres botar ese árbol, tienes que tener autorización. ¿No cuentas con autorización? No, no cuento con autorización. ¿No cuentas con autorización? No. Y si no cuentas con autorización, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué nos muestra eso? No es una relación de iguales, es una relación en donde hay alguien que es superior y alguien que está en una situación de inferioridad. Esa norma es de carácter público. O, por ejemplo, el caso que dábamos con relación a la protección de la vida.
Bueno, pues ¿quién es el que protege la vida? Pues ahí andan las autoridades, nosotros sabemos, ¿verdad? Evitando que alguien venga y le dé muerte a cualquiera solo así por así. Y si alguien viene y le corta la vida a un semejante, nosotros sabemos que puede ser aprehendido y conducido ante un juez y que se le va a iniciar un proceso. Y si se determina que es responsable, se le va a imponer una pena. Y quien persigue al presunto homicida, quien impone la sanción al homicida, quien vela porque se cumpla la sentencia que se ha dictado, es una autoridad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra vez una relación donde no son iguales. Hay alguien que es superior y alguien que es inferior. Esas relaciones van a estar reguladas por normas de carácter público. ¿Alguna duda? Todo claro, licenciada. Gracias. Entonces, ahora hablemos de los privilegios y beneficios. Para hablar de los privilegios y los beneficios, aquí hay algunas imágenes que vimos antes. Están los ciudadanos romanos. Estos ciudadanos romanos decíamos que son afectados por el clima, pero que van a tener ahí una protección. ¿Cómo dijimos que se llamaba esa protección que se le está dando a los ciudadanos? Equidad. No, El use. el ius es el que les da la protección. El use. El ius es la protección, porque el derecho, ¿para qué lo crearon? Para proteger crearon el derecho. ¿Se recuerdan? El derecho romano, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que se le dé a cada quien lo suyo, que vivan honestamente, que no se causen daños los unos a los otros. Y todo eso lo que implica es protección. El ius ha nacido para proteger a los ciudadanos romanos. Ahora, cuando hablábamos de la equidad, significaba que la protección era igual para todos, ¿verdad? Eso es equidad. Protección por igual a todos. Entonces, cuando todos están de igual manera protegidos, tenemos el concepto de equidad del que hablaba la compañera. Bien, pero hoy no es de equidad que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de privilegios y beneficios. Entonces, en ese contexto, consideremos esta situación. Por alguna razón, hay unas personas que están acá fuera del paraguas. ¿Ya? Estos están fuera del paraguas. Como están fuera del paraguas, quiere decir que el ius no está protegiéndolos a todos. Hay algunos que están siendo protegidos y otros que no están siendo protegidos. ¿Ya? Ahí ya no hay equidad, ¿verdad? Porque ya la protección no es igual para todos. Entonces, ahora tengo ciudadanos que no están protegidos. Nosotros hoy diríamos, ay, si no está protegido, pobrecito, ¿verdad? Si no está protegido, de plano que no tiene un privilegio. Pero veamos cómo pensaban los romanos. Los del derecho, si es un privilegio no ser parte de los sujetos a los que está dirigido el derecho, si es un privilegio no formar parte del ámbito personal del derecho, entonces quiere decir que el concepto de privilegio para los romanos no era una condición favorable, sino era una condición desfavorable para la persona, ¿verdad? El privilegio al principio para los romanos no era una situación favorable, era una situación desfavorable, era estar fuera de la protección del derecho. Aunque realmente esto es relativo, ¿verdad? Porque imaginémonos que hay una norma de carácter tributario. Imaginémonos que hay una norma de carácter tributario. Digamos que el Estado de Guatemala viene ahora y dice, necesitamos recursos porque no hay con qué hacer funcionar a toda la estructura del Estado. Así que vamos a crear un impuesto. Creemos un impuesto. ¿Qué impuesto se nos ocurre? ¿Qué les parece si creamos un impuesto por los salarios que recibe una persona? Entonces,
diría alguien, ese es el ISR, ¿verdad? Pero para efectos del ejemplo, digamos que vamos a crear un impuesto por salario pagado, un impuesto por salario. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que las personas sobre las que va a aplicarse esta norma son las que reciben un salario. Eso quiere decir que las normas tienen como sujetos, que las normas tienen como ámbito personal a todos los que reciben un salario. Ahora, ¿y los que no reciben un salario? Ellos quedaron fuera. Ellos están fuera de la norma. Ellos quedaron excluidos de la norma. Ellos no están bajo el paraguas del ius. Entonces, ¿será bueno estar fuera del paraguas? Qué bueno, ¿verdad? Dirán aquellos, porque entonces nosotros no vamos a pagar el impuesto, lo van a pagar solo los que están recibiendo salarios, que son los que están quedando bajo el paraguas. Nosotros que no recibimos salarios quedamos fuera del paraguas y como quedamos fuera, entonces estamos en un privilegio y ese privilegio consiste en que nosotros no vamos a pagar impuesto como lo hacen aquellos. ¿Nos damos cuenta? Al principio, la palabra privilegio para los romanos era quedar fuera del ámbito personal de la norma. Era no estar protegido por la norma. Así fue al principio. Ahora, con el paso del tiempo, el concepto va a evolucionar y va a decir que el privilegio es estar en una condición favorable. ¿Ya? En una condición favorable. El privilegio lo que va a implicar es que viene el derecho y nos protege a todos. Todos quedamos incluidos dentro del derecho, pero entre todos los que quedamos incluidos va a haber un grupo al cual viene el derecho y lo va a colocar en una situación favorable, en una situación ventajosa. ¿Ya? Eso es el privilegio. El privilegio ya no es estar fuera de la norma. El privilegio es estar dentro de la norma, pero en una condición favorable, en una condición ventajosa con relación a los demás. Y para esto, para comprenderlo, veamos un ejemplo. El ejemplo que vamos a dar es con relación a la sucesión. Ya llega un momento en el cual los romanos dicen, ala, pero cuando yo muera, ¿qué va a pasar con todo mi patrimonio? Porque yo soy el propietario, ¿verdad? Yo soy propietario, yo soy dueño de esta finca, yo soy dueño de todos estos esclavos, de todos estos animales. Y cuando yo me muera, pues ni modo, quedó eso sin dueño. Entonces los romanos dijeron, pues algo hay que hacer para que no quede sin dueño. Pues algo hay que hacer para que alguien pueda recibir eso como propiedad. ¿Y qué podemos hacer? Nos inventamos la figura de la sucesión. Y con la sucesión, entonces yo ya puedo trasladar mis bienes a alguien, que por eso se llama sucesión, alguien que me va a suceder, alguien que va a seguir después de mí, ocupando el lugar que yo dejo. Y es así como dijeron, bueno, pues el testamento es una opción. Entonces, escribe tu testamento y en tu testamento di a quién quieres que le queden los bienes cuando mueras. Muy bien. ¿Y cómo hacemos ese testamento? Pues vinieron en el derecho, ¿verdad? En el derecho romano y definieron, si tú quieres hacer un testamento, lo tienes que hacer con estas formalidades y solo si cumples con todas estas formalidades, tu testamento se va a observar cuando tú mueras. ¿Y qué pasa si no observo las formalidades? Ah, pues lo sentimos porque por eso te estamos diciendo, tiene que cumplir con todas. Si no cumple, pues ni modo, no se va a atender tu voluntad y buscaremos otra alternativa. Pero por lo menos te estamos dando la opción. Decide tú a quién le quieres dejar tus bienes. Decide a quién se los quieres dejar y cumple con todo este procedimiento y con todas estas formalidades y así va a ser. Cuando tú mueras, así va a ser, como tú has dicho en tu testamento. Pues qué bien, ¿verdad? Todo. ¿Y quién lo puede hacer? Todos. Entonces la norma está protegiéndolos a todos. Pero vienen y dijeron, sí, pero ¿y qué pasa con los militares? Los militares están en una situación bien complicada, ¿verdad? Porque ellos siempre andan en la guerra. Se recuerdan que Roma era una sociedad guerrera. Entonces dijeron, a la gran, tanta formalidad que hemos definido, los pobres militares no van a poder cumplir con eso porque ellos no andan en la ciudad para cumplir con todos esos pasos o no están con la tranquilidad que requiere el momento para cumplir con todos esos pasos, para cumplir, para llenar todas esas formalidades. ¿Y entonces qué hacemos? Pues dijeron por ahí, démosles una situación privilegiada, démosle una situación especial, una posición ventajosa. ¿Y qué? Que los militares hagan su testamento como quieran. Ahí ya no vamos a exigir las formalidades, ¿ya? No las exigimos. Ellos pueden hacer su testamento como quieran.
y siempre se va a observar, aunque no cumpla las formalidades. Eso sí, siempre y cuando se muera en la guerra, porque si no se muere en la guerra y regresa a la tranquilidad de su casa, en la paz de la ciudad, pues ahí sí le decimos, mire, pues como ya volvió, hágalo cumpliendo con todas las formalidades. Pero si no, si fue en la guerra que lo celebró y él muere en la guerra, pues aunque no haya cumplido las formalidades, ¿qué nos muestra eso? A los romanos, a los militares romanos, los colocaron en una situación ventajosa con relación a todos los demás. Porque todos los demás que tenemos aquí a la par de él, siempre bajo el paraguas, obviamente, ¿verdad? Todos los demás también podían hacer testamento, pero ellos sí tenían que cumplir con las formalidades. Los militares no. Los militares están entonces en una situación favorable, en una situación ventajosa con relación a los demás. Eso que he explicado ahí es el privilegio. Nos damos cuenta cómo evolucionó el concepto de privilegio entonces. El concepto de privilegio nos llevó a entender como una situación ventajosa con relación a los demás, contenida en la ley, porque es la misma ley, es el mismo derecho el que está reconociendo esa situación ventajosa con relación a los demás. ¿Alguna duda? Bien. Si tienen dudas, por favor, las plantean de manera verbal porque no logro leer el chat cuando estoy presentando. Licenciado, Bien, disculpe. eso es privilegio. Muchas gracias. Eso es privilegios. Ahora vemos el concepto de beneficio. Beneficio y privilegio no son sinónimos, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo decir, yo tengo un privilegio, yo tengo un beneficio. No, privilegio y beneficio son dos conceptos distintos en el derecho romano. Veamos ahora la definición de beneficios. Beneficio. El beneficio lo que implica es que la ley va a dar la posibilidad para que una persona se ponga en una situación ventajosa, ¿ya? La ley le da la posibilidad a alguien. Veamos cómo es que esto ocurre. La ley viene y debe observarse por todos, ¿verdad? Por todos. El derecho, el jus, está para protegerlos a todos y todos tienen que comportarse conforme a esas normas. Ya todos. Pero resulta que en ciertas circunstancias viene el derecho y dice, pero yo voy a colocar a alguien que si se cumplen ciertas condiciones pueda estar en una situación de un beneficio. Veamos los ejemplos de beneficios. El beneficio abstinendi. El beneficio abstinendi. El beneficio abstinendi está dentro del derecho. Ya es una norma que lo contiene. Está ahí para todos, pero no todos lo van a usar, solo algunos. Veamos, siempre hablando con la sucesión. Entonces, si yo soy el heredero, yo recibo el patrimonio, por ejemplo, de mi padre. Yo recibo el patrimonio de mi padre. Pero cuando se habla del patrimonio, el patrimonio no necesariamente tiene siempre solo bienes. El patrimonio también incluye las obligaciones. Eso quiere decir que el patrimonio de mi papá está compuesto por los bienes y por las deudas que tiene, por los derechos y por las obligaciones. Todo eso es el patrimonio. Bueno, pues resulta que, imagínense que mi papá tenga más deudas que bienes y me nombra a mí su heredero. Entonces, yo soy el heredero, pero resulta que cuando veo lo que voy a recibir son más deudas. Entonces, ¿quién de todos quiere recibir deudas? Nadie, ¿verdad? Todos, cuando hablamos de herencia, todos pensamos, ¡ay, herencia! Voy a recibir casas, carros, dinero, joyas. Todos pensamos en recibir bienes. Pero la verdad es que la herencia también pueden ser deudas. Entonces, imagínense bajo esa circunstancia. Si yo soy el heredero, yo voy a recibir los bienes y las deudas. Y si las deudas son más grandes que los bienes, realmente yo preferiría no recibir la herencia, ¿verdad? Pero resulta que los romanos dijeron, no, si a ti te ha elegido como el heredero y él tenía más deudas, ahora te tocará a ti pagar las deudas. Y diría yo, ¿para qué me dejó a mí de heredero, verdad? Solo deudas me dejó. Pues resulta que así sería. Pero vinieron los romanos y dijeron, no, vamos a crear una condición aquí que pueda
ser tomada por algunos. Y ese es el beneficio abstinente, que si consideras que lo que vas a recibir son más deudas que derechos, puedas oponerte, puedas decir, no, yo no voy a hacer, yo no recibo nada, yo no recibo nada. Ese es el beneficio abstinente. Nos damos cuenta, el beneficio está ahí, en una norma, disponible para todos, pero no todos lo van a usar. Lo va a usar solo aquel que sepa que el patrimonio que va a recibir está cargado más de deudas que de bienes, que de derechos. Eso es un beneficio. Entonces el beneficio está contenido en el derecho y puede dar una condición favorable o beneficiosa a alguien cuando lo considera prudente para él. O el caso del beneficio inventari, el beneficio inventari. ¿Qué pasa con el beneficio inventari? Este también tiene relación con las deudas, o perdón, con la herencia que habíamos mencionado antes. Resulta que nos han dejado un patrimonio, pero la verdad es que cuando una persona deja su patrimonio, imagínense si a ustedes los dejara papá como herederos. Pero ustedes conocen que su papá tiene una casa, conocen que su papá tiene un carro, pero al final de cuentas, la verdad es que muchas veces no sabemos si nuestro papá incluso tiene otra familia, ¿verdad? Si cuando va a trabajar realmente va a otro lado, si por ahí hay un hijo del que no nos ha contado. La verdad es que tampoco sabemos todo lo que tiene. Tenemos idea, pero de repente por ahí tiene cosas que ni idea teníamos nosotros que él eh, tenía dentro de sus bienes. O también nosotros realmente no sabemos qué tantas deudas tiene. Sabemos que usa su tarjeta de crédito, pero detalles sobre cuánto debe de la tarjeta, si está sobregirado o que si de repente le están siguiendo un proceso judicial porque no ha pagado, pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando muere el causante, nosotros no tenemos todos los detalles sobre qué es lo que realmente tiene esa persona. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer antes? Pues tenemos la posibilidad de pedir que se haga un inventario. Ese es un beneficio. Algunos lo pedirán, otros no lo pedirán. ¿Ya? Y obviamente, dependiendo del inventario, podremos tomar la decisión de la que antes hablábamos sobre rechazar o aceptar la herencia, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios. Los beneficios son disposiciones contenidas en la ley, de las cuales la persona que esté en condición puede recibir, puede obtener el beneficio. Nos damos cuenta la diferencia entre el privilegio y el beneficio. El privilegio ya, la ley por sí misma pone a una persona o un grupo de personas en una situación especial, en una situación ventajosa con relación a los demás. Ese es el privilegio. En el ejemplo, ¿verdad? Vino y dijo, no, a los militares los pongo en un papel, en una posición especial, diferente a los demás. Privilegio. El beneficio no. El beneficio es una norma que está ahí disponible para todos. Algunos la van a usar, otros no. Cuando la usemos, la entenderemos como un beneficio. ¿Alguna? Sí, licenciado. Dígale, escucho. Bueno, estaba yo viendo otra vez, no me quedó, o sea, no me quedó muy claro lo que viene siendo en el derecho público y derecho privado, la teoría del interés de juego. Ahí solo ese punto donde yo no comprendí muy bien, Gracias, porque Gerardo. yo solo estudié Deme un ejemplo de una norma, Gerardo. una norma, sería, estaba hablando, me recuerdo bien, del, pues, el matrimonio. Cualquier norma, mejor si no es de las que yo di, ¿verdad? Para que podamos hacer el ejercicio. Una Por norma ejemplo, cualquiera de es, todas las que usted ha leído en alguna ocasión. Si no, invéntesela. podría ser, ok, sería, eh, antes, si su caballo, el caballo de uno, llegase a fallecer en medio de
la carretera, es obligación de uno moverlo para que no entorpezca a los transeúntes que también vayan pasando. Muy bien, muy bien. Bueno, eso. Ahí el interés es entonces tener la calle libre, ¿verdad? Para no encontrar obstáculos. Bueno, tener la calle libre. Tener la calle libre, ¿a quién le interesa? ¿Le interesa al dueño del caballo? ¿Le interesa al que vive enfrente, cabalmente en el punto en donde se murió el caballo? ¿O nos interesa a todos? A todos. Entonces, como nos interesa a todos, esa norma es de carácter público. Mm, Si el interés fuera solo de alguien, solo de uno o de algunos, solo de A y B, entonces esa norma sería de carácter privado. En este caso, el interés por tener libres las calles para poder transitar por ellas es un interés de todos. Entonces eso lo hace pública. ya veo. Entonces un ejemplo de privado, podría ser también, o sea, había hecho matrimonio. Es un ejemplo de privado. Sí, ese fue un ejemplo de privado, pero ese es el que dimos. Vamos a ver que nos Ah, ayude alguien más. Vamos a ver. Sí, Julia. Julia Cal. Sí, un ejemplo del derecho privado es que, por lo menos así como pues su casa, ¿verdad? Usted compra una casa y usted le pone el color y todo, la construye como usted gusta. Obviamente siempre tenemos que pedir una autorización a la MUNI más que todo para poderlo construir, pero usted es quien decide y elige cómo, cuándo y en qué lugar, me imagino yo. Muchas gracias. Sí, sí, Julia. Ahí hay elementos combinados, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que somos dueños del terreno, pero no por ser dueños del terreno podemos hacer lo que queramos. Tenemos que contar con una autorización. Ahora, ¿por qué tenemos que contar con una autorización? Por ejemplo, yo no podría estar cerca de la zona 13 y construir un edificio altísimo, ¿verdad? Porque podría obstruir el paso de los aviones. Y que haya paso para los aviones es un interés de carácter colectivo, es un interés de todos. Entonces, por eso esas normas que regulan cómo deben de ser las construcciones son de carácter público, por el interés, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pero por ejemplo, cuando yo compro la casa, las normas que regulan que yo compre la casa, esa norma prácticamente es de carácter privado, porque ¿qué contenga el contrato de compraventa si es, por ejemplo, compro con garantía hipotecaria? ¿A cuántos años? ¿Lo quiere a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 25 años? ¿Cuántos años quiere usted de crédito? Pues esa norma es de carácter privado, porque cada quien decide según sus circunstancias económicas para cuántos años quiere la deuda. Las normas que regulan ese contrato de compra-venta de bien inmueble con garantía hipotecaria, esas normas relacionadas con la fecha en que va a hacer los pagos, cuántos pagos va a hacer, qué monto va a pagar, esas normas son privadas, solo a ellos dos les importan, ¿verdad? Al que ha prestado el dinero y al que lo ha recibido. Entonces ahí serían ejemplos de privado, de derecho privado. Marisela Rodas. Las teorías, tanto del interés en juego como la teoría de la naturaleza de la relación, es decir, la teoría del interés en juego se va a aplicar solamente al derecho público y la teoría de la naturaleza de la relación se va a aplicar solamente al derecho privado, o ambas teorías se van a aplicar en ambos derechos dependiendo del interés que se tutela. No, por eso dimos el ejemplo. Las mismas leyes las clasificamos usando la teoría de la naturaleza de la relación y luego los mismos ejemplos los usamos para hacer la clasificación en
en el caso de el interés en juego para hablar de lo público y lo privado. O sea, no importa qué teoría use, uno siempre, las normas se van a clasificar de igual manera. Jafet, Muy bien, licenciado, gracias. para servirle. Sí, licenciado, en esto de los beneficios, en los dos tipos de beneficios, el primero me quedó claro, ahora bien el segundo no entendí muy bien, no terminé de comprender la diferencia con el otro. Está hablando de los ejemplos. No, el beneficio que era abstinente, esto de que estábamos hablando de los testamentos, y que la persona al momento de heredar se le da el beneficio de rechazar dicha herencia si esta herencia le contiene más deudas que beneficios, digámoslo así. Esos son Entonces, ejemplos. O sea, ajá. aquí lo que buscamos es entender los conceptos de privilegio y beneficio, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Qué es un privilegio? ¿Cómo evolucionó el concepto de privilegio? Y luego, ¿qué es un beneficio? Los ejemplos como tales no son lo importante, ¿verdad? Pero el beneficio de inventario es la posibilidad que yo tengo de pedir que se haga el inventario del patrimonio del causante. ¿Ya? Yo tengo derecho a pedir que me digan, bueno, pues, ¿qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que tiene? Háganme las cuentas sobre qué es lo que tiene. Ese es el beneficio de inventario. Y el abstinendi, el de abstenerme, el de repudiar la herencia, es de decir yo, es una herencia en donde me están dando más obligaciones que derechos, mejor no la quiero. Ese es un beneficio, el poder repudiar la herencia. No estoy obligado a tener que aceptarla como ocurría antes de que el derecho incluyera ese beneficio. Ok, licenciado, Sí, gracias. para servirle, Jafet. Sí, Ruth. Licenciado, yo también tengo una duda con respecto a la teoría del interés en juego y teoría de la naturaleza. ¿Hay algún aspecto que destaque entre alguno de los dos? Porque sí me quedó claro que entre ellos dos sí hay público y privado, pero ¿hay alguno que lo diferencia del otro? No comprendo la pregunta. Pero es obvio el nombre, ¿verdad? En la primera es el interés y en la segunda es la relación. ¿El interés es de uno o es de todos? Así sabré si es público o es privado. En la segunda, en la relación, ¿es una relación de iguales? Es privado. ¿Es una relación de no iguales? Es público. Pero no sé si eso es la Sí, confusión licenciado, muchas gracias. para servirle.